Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que las personas que están cargando la presentación del profesor, del experto Alexander Alfonso, pues puedan visualizarla en unos segundos. En este momento vamos a dar inicio a nuestro último webinar del curso de interoperabilidad, construyendo interoperabilidad en la entidad. Eh, Hoy nos acompaña el señor Alexander Alfonso. Él es experto del MINTIC en el área de interoperabilidad, ingeniero de sistemas, y pues nos va a estar acompañando el día de hoy. Así que pues le damos la bienvenida a Alexander. Alexander, bienvenido y pues bueno, eh, esperando tus aportes y pues bueno, también que nos acompañes en esta última sesión de webinar el día de hoy. Adriana, muy buenas tardes para todos. Eh, Soy consultor de la Dirección de Estándares y Arquitectura de Tecnologías de la Información del Ministerio de TIC. Trabajamos con todo lo relacionado con la plataforma de interoperabilidad y el lenguaje común de intercambio de información, que es de lo que vamos a hablar hoy en este último webinar. Y pues ante todo, gracias por el tiempo que dedican para, para, para esta presentación. Recalcar la importancia que tiene la interoperabilidad para el Ministerio de TIC, recalcar la importancia que tiene para las entidades que puedan de ahora en adelante intercambiar información, pero para poder intercambiar información, pues necesitamos hablar un mismo idioma. Y eso lo hacemos a través del lenguaje común de intercambio de información. Para el día de hoy tenemos una agenda la cual nos va a permitir conocer un poquito, recordar, porque creo que ya hemos hablado de interoperabilidad en otros espacios, hablar del marco de interoperabilidad, hablar de que existe un marco jurídico, hablar del lenguaje común de intercambio de información, las certificaciones que podemos recibir como entidades por usar o por hacer uso del lenguaje común de intercambio de información y unos datos adicionales para que podamos tener acceso a toda esta información y podamos empezar el proceso con las entidades para identificar necesidades de información y de intercambio de información. Me confirman si ya están todos escuchando. Veo que hay algunos con algunas personas con inconvenientes. Entonces, Adriana, por favor. Sí, miren, las personas que están teniendo problemas en este momento, por favor comunicarse o agregar en Skype ayuda a mesa de ayuda virtual para que puedan así David darles el soporte que necesitan pues para que puedan visualizar la presentación. Sin embargo, pues aclaro que en este momento nosotros estamos haciendo la grabación de todo este webinar, así que en esta misma tarde o el día de mañana las personas que no lo pueden ver o que no lo pueden visualizar van a tener acceso a él como un recurso independiente en el aula. Entonces, pues si quieres, Alexander, pues Vale, gracias. continuamos. Entonces damos continuidad. Dale. Vamos a recordar lo que es interoperabilidad. No sin antes volviendo a agradecerles por su tiempo y recalcando la importancia que tiene el intercambio de información entre entidades del Estado. Para el Ministerio TIC, lo fundamental de aquí en adelante será que como entidades podamos ofrecer servicios ágiles, información veraz, información de calidad, información que supla las necesidades de ciudadanos o de otras entidades. Para eso nosotros como ministerio hemos definido el marco de interoperabilidad. Y antes de hablar del marco de interoperabilidad, el ministerio define a la interoperabilidad como el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento dentro del marco de sus procesos de negocio. ¿Qué pasa con las entidades hoy en día? Hay unas muy juiciosas, hay unas entidades más grandes, hay otras más pequeñas, de pronto tienen unos recursos e infraestructura tecnológica diferente.
Entonces hay unas entidades pues más avanzadas en los temas de tecnología. Sin embargo, lo que quiero desde ya que podamos ver es que la interoperabilidad no debe depender de la tecnología únicamente. Es una herramienta. Lo que necesitamos en este aspecto para que las entidades o las organizaciones puedan intercambiar información dentro del marco de sus procesos de negocio es pura voluntad administrativa, que se sienten las personas indicadas, adecuadas, las personas que conocen estos procesos de negocio de los cuales estamos hablando dentro de sus entidades y puedan identificar cuál es la información que otras entidades u otros u, o ciudadanos requieren. Esa información o esa solicitud debe ser debe suplirse en el menor tiempo posible, evitándole costos a los funcionarios, a los ciudadanos, a las entidades, evitándoles en las demoras, los tiempos y entregando información de calidad a quien así lo requiere. Entonces, pues con el propósito de facilitar la entrega de estos servicios en línea a ciudadanos, a empresas y otras entidades, el Ministerio dispone del marco de interoperabilidad y con el marco la herramienta lenguaje común de intercambio de información. ¿Para qué? Para que las entidades se puedan comunicar. Es difícil cuando nosotros vamos a otro país o estamos en comunicación por internet con una persona que habla otro idioma. ¿Qué necesitamos para poder comunicarnos con otras personas? Inicialmente, por lo menos lo básico es que hablemos el mismo idioma. Y eso pasa en las entidades del Estado. A veces no nos podemos comunicar entre entidades. Y más se complican las situaciones cuando no podemos transmitirle la información que los ciudadanos requieren. Ese proceso requiere de un estándar, ese lenguaje que deben hablar las entidades entre sí debe tener un estándar definido y lo ha definido el Ministerio TIC a través del lenguaje común de intercambio de información. Esta diapositiva como para recordar en el contexto de interoperabilidad la importancia que tiene el ejercicio de colaboración entre entidades. El marco de interoperabilidad, mírenlo como un conjunto, el cual tiene unos principios, unas políticas, unos lineamientos, unas recomendaciones, unas observaciones, un equipo de aquí del ministerio que apoya y que lo que busca es facilitar y optimizar el ejercicio de colaboración entre las organizaciones o entidades que intercambian información. Los ciudadanos serán los directamente beneficiados. Cuando un ciudadano obtiene la información de interés que solicita en el tiempo adecuado, con la información que solicita con la calidad suficiente y cuando se evita que el ciudadano vaya de entidad en entidad, pues estamos optimizando estos procesos y estamos logrando el intercambio de información como debe ser, facilitándole la vida a los ciudadanos, a los colombianos, en aras de tener un gobierno más eficaz, más eficiente y más transparente. Eso busca el marco de interoperabilidad. Dentro de este marco de interoperabilidad, nosotros tenemos unos dominios. Yo al principio les mencionaba de que independientemente de la tecnología que utilicen las entidades en el Estado, lo que necesitamos es esa voluntad administrativa, voluntad a veces política, para que el intercambio de información se pueda dar entre las entidades. Entonces, nos encontramos dentro del marco de interoperabilidad con unos dominios de interoperabilidad. Uno de esos, en relación a lo que acabo de mencionar, es el dominio político legal. En este dominio político legal encontramos pues que hay una disposición de políticas, de normas que le permiten y le generan
a las entidades la tranquilidad para realizar intercambio de información con otra entidad o con otras entidades. Básicamente, lo que busca este dominio es que alrededor de ese conjunto de políticas y normas, pues las entidades tengan la tranquilidad de que la información que van a entregar a otra entidad o a un ciudadano la pueden entregar sin ningún inconveniente desde el punto de vista jurídico. Hay un dominio adicional que es el dominio sociocultural. ¿Qué pasa con este dominio? En las entidades, desafortunadamente, por lo que mencionábamos antes, relacionado con los niveles de tecnología, recursos e infraestructura que tienen unas entidades y que de pronto otras entidades pequeñas están en desventaja, pues no conocemos bien cómo es el manejo de estas tecnologías. Culturalmente podemos acceder a muy pocos recursos y no tenemos el conocimiento, entonces eso genera que no podamos prestar un servicio adecuado al ciudadano. Esto nos genera que la información que los ciudadanos requieren sea generada a través de muchas entidades. Entonces, les daré un ejemplo. Por decir, la Superintendencia de Industria y Comercio y el INVIMA generan un certificado. Antes de comenzar el proceso de intercambio de información, el ciudadano tenía que desplazarse a las dos entidades para obtener la información de interés. Con el intercambio de información tenemos un usuario satisfecho, un usuario que ve en el Estado alguna entidad en la cual puede confiar, un ciudadano que disminuye sus tiempos, sus costos, porque no está de entidad en entidad pidiendo la información. Y eso nos lleva a que desde el punto de vista sociocultural nos metamos más en el cuento como funcionarios, como ciudadanos, a enrolarlos en esto del intercambio de información. Hay un dominio que es el dominio organizacional y como lo que buscamos es optimizar los procesos de negocio, hay que entrar a detallar cómo las políticas de la entidad, cómo los funcionarios, cómo interactúan con otras entidades. Es difícil para una entidad cuando internamente no conocemos o no conocen sus procesos de negocio. No hay identificados quién es el responsable de un proceso X, no está identificado el responsable del proceso de cobro coactivo, no está identificado el responsable del proceso de gestión comercial. Y cuando esto no se da en la misma entidad, pues mucho menos podemos pretender que podamos entregar la información que requiere un ciudadano o que requiere otra entidad. Entonces, es la invitación en este dominio para que identifiquemos, porque esto no es solo del área de tecnología, sino del área de planeación, quienes lideran los procesos, quienes son responsables de la información, para que se apropien de estos procesos y puedan prestar su información con conocimiento claro para otra área de la entidad, para otra entidad o para el ciudadano. El dominio semántico hace referencia a lo que estábamos hablando cuando ponía el ejemplo de si vamos a un país donde hablan un idioma diferente, nosotros tenemos que comunicarnos de alguna forma. O bien sea hablamos el mismo idioma o nos inventamos uno para que nos puedan entender básicamente. Ese dominio semántico básicamente garantiza el intercambio de información, pero entendiendo que lo que tiene significado para las entidades o para una entidad es lo mismo o es el mismo significado para la otra entidad que
solicita o que entrega la información. Entonces, ya miraremos con un ejemplo qué es lo que pasa cuando dos entidades no manejan los estándares, no manejan el lenguaje el lenguaje común de intercambio de información. Y el último dominio de estos cinco es el dominio técnico, al dominio que en teoría deberíamos prestarle menos atención, porque con tanta tecnología hoy en día lo de menos sería poder realizar un intercambio de información a través de un servicio web que lleve la información o traiga la información de las diferentes bases de datos o sistemas de información de las entidades. Esos son los dominios de interoperabilidad: político-legal, el sociocultural, el dominio organizacional, el dominio semántico y el dominio técnico. Hay unos niveles de madurez dentro del marco de interoperabilidad, los cuales nos están permitiendo identificar a hoy cómo están las entidades. Hay unas entidades de pronto que no conocen nada hasta este momento de intercambio de información, que no saben qué es interoperabilidad. Hay otras entidades que ya hacen parte de mesas de interoperabilidad. Pongo el ejemplo, la mesa de restitución de tierras, el INVIMA virtual y otras ventanillas que permiten el intercambio de información. Y por último, los criterios de verificación o evaluación asociados a las metas de interoperabilidad que permiten establecer el cumplimiento de las mismas. En cada uno de estos niveles nos vamos encontrando con diferentes procesos de certificación. Cuando la entidad está en un nivel muy básico, cuando comienza su proceso, recalco que este proceso se apoya desde el principio por un equipo especializado que ofrece el ministerio para realizar acompañamiento a las entidades. Y así va creciendo la entidad, identificando su información, identificando los procesos que manejan, las bases de datos, los sistemas de información que tienen la información que otra entidad requiere o que otro ciudadano solicita. Esos son los niveles de madurez. Vamos desde el desconocimiento hasta ya un nivel de madurez donde nos permite realizar un intercambio de información a través de diferentes tecnologías. Hoy tenemos diferentes escenarios de interoperabilidad. Y esos escenarios de interoperabilidad tienen una situación inicial y tienen una situación a la cual nosotros queremos llegar, queremos corregir, y es esa situación objetivo, que en este tiempo el ministerio ha venido logrando mejorar con diferentes entidades, pero que aún hoy hay muchas entidades que se encuentran en estos diferentes escenarios que ya vamos a mirar. Uno de estos escenarios es modernizar los procesos interinstitucionales. La situación inicial es que el ciudadano requiere información de interés y tiene que desplazarse a diferentes entidades, realizar uno, dos o más trámites en diferentes entidades para poder obtener su información de interés. Eso es lo que está pasando hoy con muchas entidades. ¿Cuál es la situación objetivo en este escenario? Que exista un único sitio en donde se concentre toda la información que el ciudadano requiera y que sean las entidades quienes deban entenderse entre ellas mismas para poder entregar esa información de interés al ciudadano. No que el ciudadano se desplace. Vuelvo a lo anterior. Esos desplazamientos le quitan tiempo al ciudadano, esos desplazamientos le quitan dinero al ciudadano. Entonces, la imagen de las entidades con el ciudadano
es es mala. Entonces, con la situación objetivo, lo que buscamos es satisfacer al ciudadano y cambiar esa imagen que hoy en día se tiene. Y entregando, obviamente, información con calidad. El siguiente escenario nos habla cuando las entidades requieren información de otra entidad. El funcionario dice, o vamos al ejemplo, le pregunta al área de planeación: ¿ustedes conocen la entidad que tiene la información sobre los predios? Bueno, un ejemplo, sobre predios. Entonces nosotros tuvimos por ahí una situación en la cual la DIAN necesitaba una información. Requirió al Ministerio de Hacienda, pero el Ministerio de Hacienda, en la reunión que sostuvimos, dijo: no, yo no tengo esa información la tiene el DANE. Entonces, cuando no sabemos identificar qué entidad posee la información que nosotros estamos requiriendo, se complica esta situación. Es otro escenario. ¿Cuál es la situación objetivo en este escenario? Que a través de un directorio de servicios de intercambio de información, nosotros podamos consultar como funcionarios esa información sobre trámites y servicios que ya están siendo prestados por otras entidades. Ese directorio de servicios de intercambio de información hoy lo encontramos en la dirección que aparece en la diapositiva, que es lenguaje.intranet.gov.co. Pero básicamente es eso, es poder identificar yo como funcionario qué entidad realmente es la que tiene la información que a mí me están solicitando, o qué área dentro de mi entidad tiene esa necesidad y cómo la podemos suplir para entregársela a la entidad que la solicita. Entonces, ese es el segundo escenario. El tercer escenario habla sobre la solicitud de información hacia la entidad. Identificadas estas áreas, como hablábamos anteriormente, después de esto lo más importante es definir los responsables de la información en cada área. No solo es que la área 1 o la área 2 de mi entidad puede que tenga la información, pero dentro de esa área que exista un responsable del proceso, que exista un responsable de la información. Puede ser la persona que maneja las bases de datos en conjunto con la persona que maneja los procesos dentro de la entidad. Deben tener como esa claridad y a su vez también ese respaldo de que si en algún momento este personaje este funcionario no se encuentra por las razones que sean, tenga la documentación clara que le permita a quien lo reemplace en su momento poder entregar la información que le requiera. Esto viene de una entidad externa, y cuando identificamos esos responsables de esa información, de esos procesos, la relación entre entidades es mucho más cómoda, es más eficiente, y esa es la situación objetivo que nosotros queremos lograr. El siguiente escenario es el desarrollo o mantenimiento de soluciones informáticas. Cuando ya hemos logrado que dos entidades se sienten a hablar de interoperabilidad y a intentar realizar intercambio de información, lo primero era identificar cuál es la información que se requiere. Después recurrimos a los diferentes ingenieros de la entidad, a los proveedores, para que después de muchas reuniones
se puedan alcanzar los acuerdos necesarios para entregarle la información. Un acuerdo interadministrativo que permita entregarle a la entidad la información que solicita. Hoy en día se hace con muchas reuniones y muchos documentos son generados y las demoras son difíciles. Los funcionarios o los ingenieros, bueno, todos los encargados en este momento no hayan por dónde empezar el intercambio de información. Lo que busca el marco de interoperabilidad es darle los pasos, los lineamientos y la tranquilidad jurídica a las entidades para que se sienten en una mesa de interoperabilidad y fácilmente puedan reunir a sus funcionarios y coordinar la información y el trabajo, o bueno, el trabajo y la información que se va a entregar para el intercambio. Entonces, mucho desorden, muchas reuniones que no nos aportan nada y una situación objetiva en donde el marco de interoperabilidad, por sus lineamientos, el conjunto de normas y políticas que tiene, nos permita realizar un acuerdo más rápido para poder desarrollar las soluciones informáticas que se requieran para el intercambio de información. El siguiente escenario habla del aumento en la cantidad de información. Miren, uno de los activos más valiosos que tiene hoy cualquier empresa, pero hablando de las entidades públicas, es su información. Si la información de las entidades por X o Y motivos desapareciera o no fuera consistente o no fuera de calidad, eso genera demasiado ruido dentro de la entidad y eso genera hacia las demás entidades pues muchísimo reproceso. Cada vez los volúmenes de información que las entidades tienen que manejar son mayores. Cada vez los recursos, los derechos de petición, las solicitudes, los formularios que tienen que diligenciar los ciudadanos incrementan. Lo que se busca es que eso disminuya. Lo que se busca es que facilitemos el trabajo entre entidades y que facilitemos el trabajo que tiene que hacer un ciudadano para obtener la información. Hay que tener en cuenta en este momento que organizadas las entidades, nosotros podemos concentrar la información en un solo sitio. Con la información centralizada va a ser mejor el rendimiento de los procesos, el rendimiento del intercambio de información para acceder a esta información. Entonces entenderemos que aunque existen grandes volúmenes de información, no estaremos en reprocesos para generar la misma información que alguien solicita. Es un escenario en el cual, pues, podemos perder la información fácilmente. Nos compete como ministerio también darle la seguridad y la privacidad al intercambio de información. Y hay unas políticas destinadas para tal. Entonces, eso es lo que buscamos, que a medida que crecemos, tengamos un crecimiento controlado, a medida que llegan más solicitudes o más volúmenes de información, tengamos una mejor organización interna para dar respuesta a las entidades que requieren información. Habíamos hablado inicialmente también del marco jurídico. Antes de entrar de pronto en el detalle, o más que entrar en el detalle de cada una de estas leyes, porque pues no es el objetivo, lo que necesitamos es darle garantías a las entidades para que tengan o para que su intercambio de información esté respaldado jurídicamente. Quiero recalcar de estas normas, de estas leyes,
Pues obviamente la primera, la Constitución, nos dice que debe haber colaboración entre entidades públicas, y el último decreto, el 1078 de 2015, el cual tiene el decreto único reglamentario del sector de tecnologías de información y las comunicaciones. Dentro de este gran decreto encontramos la estrategia de gobierno en línea, la cual nos habla de 4 componentes: TIC para los servicios, TIC para la gestión, TIC para la seguridad y la privacidad de la información. Pero para lo que a nosotros nos compete, vamos a hablar del componente de TIC para trámites y servicios y el componente de TIC para la gestión. El lenguaje común de intercambio de información es transversal a estos componentes y está respaldado en este decreto 1078 por la estrategia de gobierno en línea y el marco de interoperabilidad. La ley de protección de datos. Hay casos difíciles, un ejemplo, una persona que trabajaba fuera del país, que nunca diligenció con alguna entidad formularios, y que resultó metido en unas bases de datos y llegándole correos con información sobre plataformas del Estado, cuando esta persona nunca había ingresado su información en ningún momento. Entonces, proteger al ciudadano, proteger su información, regular el intercambio, todos estos decretos y estas leyes nos respaldan el proceso de intercambio de información. Dentro del equipo especializado de lenguaje común de intercambio de información hay una abogada que realiza la validación jurídica. Entonces, dentro de esa validación jurídica, apoya a la entidad definiendo quiénes son los que van a intercambiar la información, quién es el dueño de la información que se requiere, qué información es exactamente la que está intercambiando la entidad y cuál es la normatividad regulatoria del intercambio. Cualquier duda, cualquier inquietud, si de aquí en adelante surge alguna necesidad de intercambio de información para alguno de los que estamos hoy en este webinar, tendremos el apoyo jurídico para las entidades y el apoyo especializado para el intercambio de información. Ahora sí vamos a lo que hemos llamado el lenguaje común de intercambio de información. Es el estándar definido por el Estado colombiano para intercambiar información entre organizaciones, facilitando el entendimiento de los involucrados en los procesos de intercambio de información. Básicamente, el Estado, a través del Ministerio de TIC, busca estandarizar toda la información que se intercambie entre las entidades. Para eso define este estándar del lenguaje común de intercambio de información, dándole garantía a que estos procesos de intercambio de información sean tan sólidos y que la información pueda ser coherente, que la información pueda ser inmediata y que la información tenga seguridad, tenga privacidad y tenga calidad. En el lenguaje común de intercambio de información tenemos una situación en muchas entidades, y es que en el ejemplo que vamos o estamos mirando, nos pregunta cuando vamos a una entidad por la fecha de retiro, para el ejemplo. Entonces, puede que una entidad mantenga las fechas de la siguiente forma: el 2 de agosto de 2008, el 8 de febrero de 2008, el 8 de agosto de 2002. Cuando podemos estandarizar, si ven el formato, podemos ir primero con el día, después con el mes, después con el año.
o primero con el año, después con el día, después con el mes. Si las entidades logran estandarizar esta información, vamos a lograr unificar los elementos de datos que componen las fechas en el ejemplo. Entonces, sabremos que siempre va el día, va el mes y va el año. Otro ejemplo puede ser el nombre. Dentro de las bases de datos de las entidades nos encontramos con que lo que es el nombre para, para cualquier entidad puede estar completo o compuesto, perdón, de primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Ese puede ser para una entidad en sus bases de datos el campo nombre. Pero para otras entidades, el campo nombre puede hacer referencia a una dirección en Internet, a un dominio en Internet. Para otras entidades, el campo nombre puede hacer referencia a un predio. Entonces, lo que se busca es, primero, identificar esos elementos de datos y estandarizarlos. Y segundo, que la información pues sea la misma, el mismo formato, en los mismos estándares entre las entidades que comparten información. ¿Cuál es la situación objetivo en este caso? La respuesta obtenida, ¿cuál es mi fecha de retiro? Preguntan los ciudadanos. Respuesta obtenida 8 de febrero de 2008. A través del lenguaje común de intercambio de información se definió que el formato que estandariza este campo fecha es el año, el mes y el día. Y todas las entidades que requieren o que van a intercambiar información deben manejar en sus bases de datos, en sus servicios web que intercambian información, este formato. Ese sería el ideal, que a través del lenguaje como de intercambio de información, elementos de datos como la fecha, como el nombre, todo lo que se les venga a la cabeza que puede tener un formulario en diferentes entidades, cumpla con el estándar y sea lo mismo para las diferentes entidades que pueden intercambiar información. Vamos a hablar ahora de los beneficios de tener estandarizada nuestra información. Uno de ellos es permitir el entendimiento de la información que se intercambia. Otro, facilitar el flujo de información en los servicios de intercambio de información. Estructurar la información de forma estandarizada, como el ejemplo que estábamos viendo de las fechas. Reutilizar conceptos en el intercambio de información e intercambiar información de calidad. Cuando estructuramos la información que queremos intercambiar, eso nos evita reprocesos. Si una entidad solicita los servicios del equipo especializado del lenguaje común de intercambio de información e identifica que varios de los elementos de datos o la información que quiere intercambiar ya ha sido estandarizada, simplemente se recurre al estándar y se aplican esos elementos de datos. Reutilizamos lo que ya se ha estandarizado. Entonces, los conceptos de intercambio de información están orientados a que la entidad pueda avanzar y únicamente la información que no esté estandarizada surtirá el proceso de estandarización. Esto nos garantiza la calidad de la información. A su vez, esto nos va a garantizar la seguridad de la información y facilita el flujo de intercambio entre todos los actores. El ciudadano que genera la necesidad, la entidad que tiene la información o las entidades que tienen la información. Entonces, este flujo o esta relación entidad o gobierno ciudadano va a mejorar considerablemente.
¿Para qué utilizamos el lenguaje común de intercambio de información? Para proveer o consumir servicios de intercambio de información, estructurar formularios para obtener información física o digital y definir estructuras para almacenar información. En el lenguaje común de intercambio de información se ha definido el elemento de dato. Cuando hablamos del elemento de dato, imagínense lo más pequeñito dentro de las bases de datos. Es ese elemento mínimo o la unidad mínima de información que hace parte de nuestro estándar. Entonces, se identifica y se representa un concepto a intercambiar o usar teniendo en cuenta sus relaciones, variaciones y estructura. Habíamos hablado del ejemplo, el elemento de dato nombre. Para el caso, pueden haber elementos de dato simples o elementos de dato compuestos. ¿Y qué son estos elementos de datos simples? Representan los conceptos básicos e indivisibles en que se representan los conceptos de información. Y los elementos de dato compuestos son la combinación que se da entre dos o más elementos de dato. El nombre de una persona para el estándar está definido como el primer nombre, el segundo nombre, el primer apellido, el segundo apellido. Esto es el ejemplo de un elemento de dato simple. Cuando dividimos el elemento de dato compuesto, entonces tenemos como la caracterización de cada uno de esos elementos en su mínima expresión. Identificado lo que nosotros necesitamos intercambiar y estandarizado lo que vamos a intercambiar, los elementos de datos que vamos a intercambiar, cuando ya logramos esa estandarización, pues entran las entidades en el proceso de intercambio de información. Entonces, para esto deben recurrir a los ingenieros para que las entidades soporten el desarrollo de sus sistemas informáticos. ¿Y qué se necesita? El siguiente paso, cuando vamos estandarizando, pues es el desarrollo, la implementación de los elementos de datos y se realiza a través de un lenguaje XML, que es el estándar sobre el cual está construido el lenguaje común de intercambio de información. Entonces, lo importante para el área de tecnología, obviamente, es tener un equipo desarrollador en la entidad que conozca este tipo de lenguaje sobre el cual está basado o creado el estándar. Hay una arquitectura y esta arquitectura nos da los lineamientos que debemos seguir para realizar un uso adecuado y está relacionado con lo siguiente. La información de las entidades públicas, como su nombre lo dice, pues es información pública, pero no toda la información aplica a los mismos sectores. Es decir, si nos vamos a las capas que vemos aquí en esta arquitectura, nos vamos a encontrar que va a haber un uso de este estándar a nivel internacional. Por ejemplo, el lenguaje XML, que es algo internacional, el lenguaje XBRL, que lo puede utilizar únicamente el Ministerio de Hacienda, o les pongo otro ejemplo, el lenguaje VL, que lo utiliza únicamente la DIAN para la factura electrónica. Entonces, tenemos el uso de estándares aplicados a diferentes sectores, ¿sí? Y aplicados a lo que es nación o a lo que puede ser internacional. Entonces podemos, si para el caso de la DIAN, que requiere de un estándar internacional, lo adoptamos para que lo pueda utilizar en el proceso
de intercambio de información de factura electrónica. Esto nos lleva a capturar un estándar de uso internacional y adaptarlo y adaptarlo al estándar que nosotros manejamos. Entonces, se sienta el ministerio junto con la entidad que requiere de ese estándar internacional. Hay un uso sectorial, como les digo, les decía, la información geográfica, la información de georreferenciación, la información de las entidades no siempre es la misma, no siempre en los procesos de intercambio de información estandarizan la misma información. Entonces, por sectores vamos adecuando la estandarización, pues dependiendo de las necesidades de cada sector o de cada entidad. ¿Qué tenemos? Pues la W3C nos define unos esquemas de abajo hacia arriba. Ya hay unos tipos de datos preestablecidos para el uso del estándar, los tipos de datos que el lenguaje común de intercambio de información usa en su estándar GEL XML, el uso común que aplica para todas, tanto estándares internacionales o estándares o uso internacional o uso sectorial o uso local. Diferentes proyectos que pueden hacer uso de los estándares de los cuales hemos hablado y una plataforma de interoperabilidad que tiene el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el cual podemos, a través de diferentes servicios de intercambio de información, pues compartir información. Entonces, básicamente, esta arquitectura lo que nos define, ya vamos a contestar las preguntas a la señora Mariela. Entonces, lo que nos da es la opción de tener diferentes estándares, independientemente de que sean para uso sectorial, para uso local, o que tengamos que recurrir a un estándar internacional para nuestro proceso de intercambio de información. Bueno, hasta el punto anterior, pues ya podíamos ver que en la arquitectura tendríamos una plataforma de interoperabilidad en la cual ya estamos intercambiando información. Esa sería la situación ideal, que todas identifiquemos necesidades de información, estandaricemos, publiquemos y compartamos el intercambio de información en las plataformas, en la plataforma de interoperabilidad. Pero para esto pues necesitamos surtir con unos procesos de certificación. La certificación en el lenguaje común evalúan el uso que las entidades hacen del estándar del lenguaje común de intercambio de información y se han definido los siguientes niveles. El nivel 1, lo hemos venido hablando, evaluamos que la entidad incluye el lenguaje común de intercambio de información en sus actividades de diseño de procesos o sistemas de información. No necesariamente yo tengo que realizar un sistema de información o tener ya un sistema de información para que la información que yo tengo cumpla con el estándar. Simplemente es incluir como entidad el lenguaje común de intercambio en sus actividades que realizan diarias. El nivel 2, tendiente a evaluar que la entidad utiliza el lenguaje común de intercambio en sus procesos o sistemas de información. Y el nivel 3, tendiente a evaluar que la entidad identifica y publica sus servicios de intercambio de información en el catálogo de servicios de intercambio de información que ha definido el Ministerio TIC. Esos son los 3 niveles, en uno muy básico, en la cual prácticamente la entidad reconoce que tiene información, que tiene necesidades de información y que desea utilizar el estándar. El nivel 2, cuando ya dentro de
dentro de sus procesos o sistemas de intercambio de información, implementa el estándar, usa el estándar. Y el nivel 3, cuando no solo lo usa, sino que publica estos servicios de intercambio de información en el catálogo de servicios de intercambio de información. Esas son las tres certificaciones. ¿Qué se necesita? Vuelvo al principio. Olvidémonos de la tecnología, olvidémonos de que no tengo los recursos de tecnología, luego no tengo los recursos informáticos, no tengo los recursos de software. Volvamos al punto y es identificar las necesidades de uso o intercambio de información. Debemos identificar quién es el proveedor, quién es el consumidor, quién le ofrece la información a otra organización como proveedor o quién va a usar esa información. Esto relacionado al pie de una buena voluntad, de un conocimiento de lo político, de lo legal, que eran los dominios que hablábamos anteriormente, esto nos puede llevar a que el proceso fluya más rápido. No es solo decir, sí, ya no tenemos el respaldo jurídico, pero nos podemos frenar en que no conocemos quién es el dueño de la información. Entonces es importante la necesidad, identificarla, identificar quién es el proveedor realmente y quién va a ser el consumidor de la información de otra entidad. ¿Qué se debe hacer para certificar servicios en nivel 1? Es muy sencillo. Este es el nivel básico, este es el nivel en el cual deberíamos estar ya todas las entidades del Estado. Entonces, una vez identificada la información que se quiere intercambiar, solicitamos a los correos que están viendo en pantalla, en el punto 3, lenguaje@gobiernoenlinea.gov.co y soporte csc@gobiernoenlinea.gov.co. Ahí es donde realizamos la solicitud de servicio. Entonces, realizar estos pasos es muy sencillo y nos da de una vez lo básico para certificar nuestros servicios en nivel 1. Entonces, identificar la información que se quiere intercambiar, desagregar los conceptos, que básicamente es en una solicitud de servicio, relacionar la información que se ha identificado y radicarla en los correos que ya les mencioné. El equipo de acompañamiento recibe y valida la viabilidad de la solicitud. Este equipo se sienta, estudia esa solicitud, identifica si ya alguna información de la que solicita la entidad ya está estandarizada. De ahí en adelante, pues buscamos cómo en el menor tiempo posible reunirnos con la entidad y definir la estructura de los elementos para hacer el intercambio. La entidad aprueba la definición y los conceptos en los documentos de catálogo y metadatos de elementos. Entonces, estos documentos básicamente lo que tienen es la información ya con la estructura y la arquitectura definida de sus datos a intercambiar. La entidad diligencia una pequeña encuesta y el equipo de acompañamiento notifica vía correo electrónico el cumplimiento de uso del lenguaje común en el primer nivel. Para el nivel 2, la entidad implementa el sistema de información siguiendo los lineamientos definidos en el anterior nivel y se solicita la evaluación del servicio implementado en los mismos correos que ya mencionamos. Se recibe la solicitud
por parte del equipo de acompañamiento y se valida la información. El equipo de acompañamiento, al verificar, emite un concepto sobre la evaluación que realiza. Si este concepto es satisfactorio, el concepto, pues de una vez la entidad queda certificada en nivel 2. De lo contrario, pues es una constante comunicación entre la entidad y el equipo de acompañamiento para realizar los ajustes que haya lugar. ¿Cómo certificar servicios en nivel 3? La entidad diligencia y radica la ficha de publicación de los servicios. Es el mismo procedimiento, enviar la solicitud, se hace la verificación de la ficha de servicio y se publica en el catálogo de servicios de intercambio de información. Ahí la entidad ya queda certificada en este último nivel, que es el objetivo de nosotros. Bueno, estas son unas estadísticas que tenemos ahí. Y hablando de mesas de interoperabilidad, tenemos varias entidades que hoy adelantan intercambio de información en diferentes mesas de trabajo, en diferentes mesas de interoperabilidad. Entonces, en una mesa de interoperabilidad la definimos como el medio a través del cual se organiza el esfuerzo de varias entidades alrededor de un objetivo común, con el fin de acordar los mecanismos necesarios para habilitar el intercambio de información entre ellos. Inicialmente, les recuerdo, las personas pueden, si requieren la ayuda del ministerio, pueden requerirlo para hacer como el puente entre las dos entidades. De pronto a veces no tenemos los contactos de la entidad que es dueña de la información que yo necesito, o ya las contactamos, pero no se han dado los suficientes términos para que podamos hacer el intercambio. Entonces lo ideal es que el ministerio pueda realizar el acompañamiento desde el principio, desde que ustedes identifican las necesidades de información hasta que logran publicar su servicio de intercambio de información ya estandarizado. Las entidades, como lo pueden ver ahí, han participado la DIAN, el IGAC, Colpensiones, son las entidades con participación muy activa en estas mesas de interoperabilidad. También está el INVIMA, la Superintendencia de Industria y Comercio y muchas entidades que hemos venido capacitando y que están creciendo estas solicitudes gracias al marco de interoperabilidad y al apoyo que el Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones brinda para que este proceso de intercambio de información llegue al fin esperado, que es intercambiar información como debe ser, intercambiar información segura, de calidad y en un tiempo óptimo que le permita tanto a ciudadanos como a entidades pues tener un beneficio a través de este intercambio de información. Les agradezco por su tiempo, estoy atento a las preguntas y darle respuesta a lo que necesiten. Si hay información o requieren información a nivel técnico, podemos programar un acompañamiento especializado para entrar en el detalle de lo técnico. Esta presentación pues está orientada, digamos, como a lo básico para llegar al objetivo grande del intercambio de información. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias Alexander, muchísimas gracias a todas las personas que mantuvieron su conexión durante esta hora. Vamos a pasar a una sesión de preguntas de no más de 15 minutos, por favor. Entonces, pues si quieren, las personas que quieran hacer las preguntas las pueden hacer a través del chat o pueden hacerla hablando, desbloqueando sus micrófonos y hacérsela directamente al experto Alexander Alfonso. Entonces, aquí veo una pregunta que
¿Listo? Preferiría que fuera escrito, Ah, ¿sí? Adriana. ¿Prefieres que fuese Sí, escrito? Listo. sí, 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 señora. Entonces, mira, entonces voy a hacer la primera pregunta que hizo Mariela Saavedra y ella pregunta, en la arquitectura de datos, ¿quién define los lineamientos de cada dato? ¿Es en consenso o de acuerdo a qué? Por ejemplo, aquí tenemos varias bases de datos, pero los datos no son estandarizados como dicen allí. En cada celda hay nombre, en otras apellidos con mayúscula, minúscula, etcétera. Esto se debe definir en consenso porque se deberá volver a subir información cumpliendo con los estándares que se requieran. Y estoy ubicando la primera parte de la pregunta. Eh, Es que está bien atrás, dice, en la arquitectura de datos, ¿quién define los lineamientos de cada dato? ¿Es en consenso o de acuerdo a qué? bueno, esto como tal lo define el marco de interoperabilidad y el lenguaje común de intercambio de información. ¿Qué es lo que debemos hacer? Sentar el equipo especializado con la entidad, porque finalmente la dueña de la información es la entidad y es la que debe estar segura de que la información, aunque tenga diferentes, ¿cómo llamarlo?, diferentes significados en diferentes bases de datos, pues se logre estandarizar hasta el punto que cumpla con el estándar y signifique la información lo mismo en la base de datos o en las bases de datos que tiene la entidad propias como en las bases de datos que tiene la entidad con la cual que se quiere intercambiar información. Entonces, básicamente todo eso lo define el equipo de acompañamiento junto con la entidad o las entidades que están en el proceso de intercambio de información. Listo. Mira, en este momento nos pregunta Gustavo Velázquez, en las Contralorías de Antioquia compartimos una herramienta misional. ¿Cómo hacemos para que podamos validar y que el MINTIC nos valide todo el proceso de intercambio de información? Es un caso ya particular, lo que necesitamos es enviar una solicitud al correo soportescc@gobiernoenlinea.gov.co con copia del lenguaje @gobiernoenlinea.gov.co. Si ya está identificada la necesidad que existe entre la plataforma o entre la plataforma que menciona, la podemos transmitir a través de ese correo y podemos empezar con el equipo a estandarizar lo que requieran. Pero sí necesitamos el detalle de la información que se quiere compartir y pues para iniciar como esa evidencia de esa información. Listo, gracias. Mira, Nancy pregunta, ¿nuestra entidad puede solicitar de una vez la solicitud de certificación nivel 3 o se debe hacer paulatinamente de la 1 a la 3? Sí, sí, señora. Es un proceso y el primer paso es certificarse en nivel uno hasta llegar a nivel 3. O sea, no nos podemos, no, es difícil saltarnos a la 3 porque tenemos que surtir todo el proceso de certificación preferiblemente. Mariela Saavedra, ¿qué pasa si la entidad 2 no acepta el cambio de información? ¿Hay manera de obligar este proceso? El decreto 1578 de 2015 prácticamente obliga a las entidades a realizar el intercambio de información. Ya lo que nosotros como ministerio sugerimos es tenernos en cuenta en ese proceso de intercambio de información siempre, para hacer como ese puente, el cual permita que las dos entidades se puedan comunicar y podamos firmar un acuerdo de interoperabilidad respaldado por el Ministerio de TIC. Gracias. Andrea López pregunta, ¿la certificación de los niveles se puede hacer por áreas en la entidad o toca por toda la entidad? Más que por áreas, se realiza la certificación por los servicios que se quieren intercambiar. Es como la respuesta, no es por área, sino es definir el servicio, definir la necesidad de información y esa es la que se certifica.
¿sí? Porque dentro de las entidades o dentro de las mismas áreas pueden haber una o más necesidades de intercambio de información. Entonces, certificamos cada proceso. Listo, gracias. Mira, Gustavo Tejada pregunta, ¿cuáles son las mejores prácticas en cuanto al seguimiento y control de calidad del dato? Puesto que en el proceso de intercambio de información se identifican muchas inconsistencias. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que nosotros como lenguaje común de intercambio de información debemos garantizar el estándar, que cumpla con el estándar. De ahí en adelante podemos entrar a mirar las políticas de seguridad y privacidad de la información que el ministerio dispone. Entonces, asegurar esta información, darle la calidad, a veces entregamos una información, pero no la entregamos al 100%, sino que entregamos una parte para completar el 100%, requerimos un 20% de otra entidad, requerimos un 10% de otra entidad. Entonces, estas tres o dos entidades que se involucren deben manejar los mismos estándares, tanto de seguridad y privacidad de la información como de la arquitectura del estándar. Listo, gracias. Lady Casas pregunta, ¿el análisis jurídico se realiza con algunos lineamientos en especial? Debemos empezar por las normas y leyes que presentamos que hicimos en esta presentación, que mostramos en esta presentación. Ese es como nuestro punto de partida asociado al acompañamiento que realiza el área jurídica a las entidades para que se definan esos acuerdos de interoperabilidad con la tranquilidad jurídica que las entidades esperan. Listo, Alexander, pues muchísimas gracias. Vemos que no han hecho más A todos preguntas. muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por la espera y estamos en contacto. Listo, pues bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Recuerden que este webinar en el día de mañana lo podrán repasar dentro del aula. Además, pues muy amablemente Alexander nos va a permitir la presentación que también va a estar subida en el aula pues para que todos la repasen. Bueno, muchísimas gracias y buen día. Una buena tarde para todos Gracias, y que Alexander. estén muy bien. Bueno, adiós.